Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ser puro no depende de las circunstancias, depende de una decisión. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie titulada 7 mensajes para la iglesia. 7 mensajes para la iglesia y compartiremos nuestra segunda parte del tema: ¿qué tan comprometido estás con la pureza sexual? Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, y Arley García, líder de la congregación. Pastor Ángelo, muy buenos días. Buenos días, Beatriz, y buenos días, estimado oyente. Gracias por apartar su tiempo y escucharnos. Como siempre le decimos, esperamos que con el tema que vamos a desarrollar hoy, su vida sea grandemente edificada. Para tu gloria manifestar. Arley, muy buenos días. Beatriz, muy buenos días, y Pastor Ángelo, buenos días. Buenos y días, bueno, a Arley. todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Anunciaremos tu gran voz. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa busca en el muro. En la parte izquierda usted encontrará las opciones audio o video en vivo. Escoge una de ellas dando un clic y así puede disfrutar de esta programación y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior revisamos 2 principios para desarrollar un compromiso firme ante la pureza sexual. Y el primero de ellos es tema a la palabra de Dios. Arley, por favor, recuérdenos qué aprendimos con este principio. Bueno, Betty, aprendimos que el problema de la iglesia de Pérgamo era la falsa doctrina. Así que el remedio para la falsa doctrina es la palabra de Dios. Arley, el segundo principio es no se justifique. ¿En qué consiste? Bueno, aquí hablábamos de que son muchos los cristianos que alegan su incapacidad con la pureza y con el ser radicales para Dios debido a la fuerte influencia del ambiente que les rodea. Pero lo que nos revela el mensaje a la iglesia de Pérgamo es que no importa en qué medio viva usted, si su decisión es ser fiel a Jesucristo, mire, ni la persecución más grande podrá amedrentarlo. Pastor Ángelo, ¿cuál sería el tercer principio que podemos extraer del mensaje a la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis capítulo 2? El tercer principio es no sea tolerante con la falsa doctrina. Lo repito, no sea tolerante con la falsa doctrina. Dice Apocalipsis 2, 14 al 15. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es el problema de Pérgamo, de esta iglesia? ¿Cuál es su pecado? Pues ¿quién lo creyera? El pecado de Pérgamo es la tolerancia. Pastor, ¿tolerancia a qué específicamente? Tolerancia a la falsa doctrina. Ahí lo menciona claramente el pasaje. Pastor Ángelo, ¿cuáles son las doctrinas que la iglesia de Pérgamo estaba tolerando? La doctrina de Balaán, por un lado, y la doctrina de los nicolaitas por el otro lado. ¿Y qué implicaciones tiene la falsa doctrina? La falsa doctrina siempre llevará al pecado. Una mala doctrina conllevará una mala praxis o a una mala práctica. En el caso de la iglesia de Pérgamo era la mundanalidad y la inmoralidad sexual, pues debido a esa falsa doctrina que ellos habían consentido, que ellos habían tolerado. Pastor, ¿usted podría explicarnos en qué consiste la doctrina de Balaán?
Bueno, rápidamente le resumo de dónde surge la doctrina de Balaán. Este profeta o pseudoprofeta sincretista, pues él tenía una creencia mezclada. Él creía en el Dios verdadero, pero también adoraba a otros dioses. Este falso profeta fue contratado para maldecir al pueblo de Dios por Balat. Pero después de 3 fallidos intentos para maldecir a Israel, le da otra estrategia a Balat, el rey de los moabitas. Él le aconseja, le dice que ponga a las mujeres moabitas como señuelo para que los israelitas se acuesten con ellas, tengan relaciones sexuales con ellas, rindan culto idolátrico a los dioses paganos. Y esa estrategia, vea, lo que no pudo hacer por medio de la hechicería, lo que no pudo hacer por medio de la brujería, pues sí fue capaz de hacerlo por medio de la inmoralidad sexual. Esa estrategia sí tuvo éxito, los israelitas sucumbieron ante la tentación, se prestaron para la inmoralidad sexual, se prestaron para el culto idolátrico y el Señor envió castigo sobre el pueblo de Israel. Pastor Angelo, ¿y la doctrina de los nicolaitas en qué consistía? Bueno, de la doctrina de los nicolaitas, el texto bíblico como tal no nos da mucha información, solo se nos dice allí con claridad que el Señor aborrecía la doctrina de los nicolaitas y que efectivamente pues también estaba asociada de alguna manera con el pecado sexual. Vea, mi estimado oyente, siempre la falsa doctrina lleva al desenfreno. Siempre una sociedad que saca a Dios y rinde culto idolátrico a Satanás pues termina en serios desvíos sexuales. Podría decirse que nuestra actual sociedad es muy parecida a la de Pérgamo. Si en la misma iglesia había pecado sexual, imagínese cómo estaba el resto de la gente que no tenía conocimiento alguno del Señor. Y claro, sucede lo mismo en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad, perdón Betty, sí. Si nuestra sociedad está llena de inmoralidad, y nosotros le hacemos una revisión a la iglesia, y en la iglesia también hay inmoralidad, pues imagínense el tamaño del pecado que hay en la sociedad, en el mundo, que pues obviamente no conocen la palabra de Dios, no tienen comunión con Dios. Pastor, y debido a eso, ¿qué prácticas se están permitiendo pues tan defectuosas en la doctrina? Bueno, cuando no hay una exposición digamos, seria de la palabra de Dios, cuando no se respeta lo que dice la palabra de Dios, que eso es la sana doctrina, entonces comienzan a aparecer algunas prácticas que de alguna manera son consentidas. ¿Por qué son consentidas? Porque no se está enseñando lo que dice la Biblia. Al no enseñarse con claridad lo que dice la Biblia, pues estas prácticas como que toman fuerza. Entonces, ¿qué prácticas están hoy día dentro de la iglesia, al interior de la iglesia cristiana? Pues adolescentes esclavos de la pornografía. Pues tenemos que luchar contra eso los pastores, los que predicamos la palabra de Dios, pero imagínense que nosotros no digamos nada, imagínense que nosotros no lo prediquemos, no censuremos por medio de la palabra de Dios esta práctica, la práctica de la pornografía. También hay adolescentes y jóvenes que pues, son esclavos de la masturbación, jóvenes cristianos que se están acostando siendo novios, no se han casado y se están acostando como si nada, a veces hasta con, digamos, a veces sucede con el conocimiento del pastor y el pastor de pronto ignora, o sea, le saca el cuerpo a la situación, no confronta, no reprende, no disciplina. Jóvenes y hasta adultos cristianos que ven normal el homosexualismo, que pues está creciendo esta avalancha, cristianos homosexuales, o sea, cristianos que no le ven problema al pecado de homosexualismo. Pastor, y desafortunadamente desde niños se está formando que es normal, porque afuera la sociedad, las escuelas sí enseñan lo que los pastores de pronto no corrigen y enseñan. Así es, vea, nuestra sociedad es una sociedad inmoral en cuanto a la sexualidad, y el gran problema en el cristianismo es que no estamos siendo esa sal y esa luz para corregir y para evitar la corrupción. En las iglesias también cristianas hay parejas que están acudiendo a la pornografía o a actos vergonzosos para mantener encendida la llama del amor, la llama de la sexualidad.
Eso obviamente es pecaminoso y hay que enseñarlo, hay que, por medio de la palabra de Dios, corregir estos desvíos. Hay cristianos viviendo en unión libre. Pues yo sé que las parejas pueden llegar, porque no son cristianas, llegan a la iglesia ya en unión libre. Pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que enseñarles y hay que motivarles a que honren al Señor casándose. O sea, deben corregir su situación. Hay cristianos que se recasan en la actualidad, hay cristianos que se están separando como si nada y vuelven y se casan con otra persona, e inclusive hay pastores que están haciendo eso. Esto lo único que refleja es que estamos en una sociedad inmoral muy pero muy parecida a la de Pérgamo, y lo grave es que como pastores y como iglesia no estamos haciendo casi nada al respecto. ¿Qué enseñanzas a modo de doctrina han incentivado todos estos pecados en la iglesia? Bueno, algunas, yo le llamo doctrinas, ¿no? La doctrina de la supergracia, ¿no? Todo es gracia, todo es por la gracia, y entonces va a tocar que decirles lo que diría Dietrich Bonhoeffer. Él decía que hay una gracia barata que están ofreciendo los predicadores. No es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar que la gracia, como dice Pablo a Tito o a Timoteo, creo que es a Tito, la gracia nos lleva a apartarnos de la impiedad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vea, la doctrina de el Señor me entiende. Ay, es que el Señor me entiende, pastor. Sí, el Señor me entiende. Yo estoy en pecado, pero el Señor me entiende. El Señor lo que entiende es que usted debe arrepentirse si está en pecado, que usted debe apartarse del pecado. La doctrina de, ay, pastor, es que estoy en proceso de santificación, es que ahí voy, pero no se corrige y continúa en lo mismo. La doctrina de, a mí no me parece, hay esa doctrina, pensamientos tan arraigados, tan encriptados en la mente, que le impiden a las personas de verdad, a los cristianos, cambiar. La doctrina de, esta es la de los novios, pastor, pero si nos amamos y ¿qué podemos hacer si nos amamos? Pues el que ama se compromete. Si su novio la ama, estimada joven, si su novio la ama, entonces no la va a ir a respetar, le va a proponer matrimonio, se va a casar con usted y ahí sí va a poder gozar con usted plenamente la sexualidad. O algunos que dicen, no, pastor, pero es que nosotros ya somos adultos y pues todavía no nos hemos casado, pero a veces pues tenemos esas expresiones de cariño. Así sea adultos, pues la palabra de Dios no es una para los jóvenes, otra para los adultos, otra para los viejos, no. La palabra de Dios es una para todos. Y el que ama, espera. Y el que ama, espera. Muy bien. Vea, la doctrina de, ay, pastor, es que Dios ve mi corazón. Pues preocúpese. Imagínese, si Dios ve el corazón, eso es lo que más nos debe preocupar a nosotros, porque Él conoce cada intención de nuestro corazón. La doctrina de, ay, pastor, no sea legalista, no sea legalista. Vea, mis estimados, si enseñar la palabra de Dios es ser legalista, entonces Jesús, los apóstoles, fueron legalistas, porque ellos lo que hicieron fue enseñar la palabra de Dios. La doctrina de, yo creo en el Señor y eso es suficiente. Siga creyendo de esa manera y continúe en el pecado y usted se va a perder. La doctrina de, yo le pido al Señor que me perdone en el último momento. Hay gente así. Hay gente que está apartada y dice, no, pero en el último momento yo me voy a reconciliar con el Señor y el Señor me da la oportunidad de arrepentirme. Vea, con el Señor no se juega. Yo creo que de pronto cabe ahí, pastor, el versículo que el Señor no puede ser burlado. Sí, definitivamente. Y bueno, pues la salvación tampoco debemos tomarla con ligereza. La doctrina de, yo no creo que el Señor me vaya a condenar por eso. Si lo que usted está haciendo es un pecado, el Señor lo va a condenar por eso, a menos de que usted se arrepienta. Vea lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Escúchelo bien, estimado oyente. Vea lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo nos está llamando a que debe haber un cambio en nosotros. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera, compartiendo el tema ¿qué tan comprometido estás con la pureza sexual? En su segunda parte. Y hasta aquí hemos visto 3 principios para desarrollar un compromiso firme ante la pureza sexual, de acuerdo con el mensaje dirigido a la iglesia de Pérgamo en el libro de Apocalipsis. Y el primer principio es tema a la palabra de Dios. El segundo es no se justifique. El tercero, no sea tolerante con la falsa doctrina. Arley, ¿cuál sería el cuarto principio? El cuarto principio es arrepiéntase. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16 dice: por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Es decir, no existe ningún otro remedio contra el pecado sino el arrepentimiento. Y al parecer el ángel de esta iglesia, es decir, el pastor, era muy laxo con los miembros que tenían estos problemas. Ya que lo menciona Arley, vea, los pastores tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, pero también sobre nuestras lenguas. ¿Sí? Nosotros seremos juzgados por lo que predicamos o por lo que omitimos predicar. Hay un mensaje que se nos confió y tenemos que darlo con fidelidad. Si nosotros no predicamos la sana doctrina que lleva a una vida piadosa, entonces seremos juzgados con mayor severidad que aquellos que no se arrepientan, pues debido a nuestro mensaje liviano. Arley, es bien interesante que aquí el Señor llama al arrepentimiento al pastor de la iglesia y no a quienes están cometiendo este pecado. ¿Por qué? Porque es que el arrepentimiento viene como producto de predicar la sana doctrina. O sea, si el pastor de Pérgamo no enseña la sana doctrina, pues estos miembros inmorales no se van a arrepentir. Pastor Ángelo, ¿qué pasará si el pastor no se arrepiente? Dice el texto que el Señor va a atravesar a los miembros con la espada de 2 filos que sale de su boca, y entonces el pastor va a quedar en una vergüenza pues impresionante. Obviamente la idea del texto es mostrar juicio. El pastor tendría que presenciar la condenación de estos miembros de su iglesia, lo cual debe ser muy triste para cualquier ministro de Dios, pues si realmente es un ministro de Dios. Pastor, pero también esto nos enseña que nosotros, los líderes, somos también llamados a mantener la pureza en alto en el pueblo de Dios y también defender el honor y la santidad de Dios. Mire lo que dice Números 25, versículo 1 a 9. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban para adorarlos, pero los llevó a unirse al culto de Baal-peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés le ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal-peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y lanza en mano siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Vea, este pasaje está asociado con, es el contexto del pecado de Balaán, o lo que hizo Balaán al aconsejarle a Balaad que utilizara mujeres moabitas, y dice que murieron 24,000 a causa de este pecado. Arley, ¿qué dijo Dios ante este hecho? ¿Cómo reaccionó el Señor? Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas
pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea, vemos claramente que Finés se indignó tanto que él no se quedó quieto, él no se quedó callado. Y bueno, en el Antiguo Testamento se permitía hacer lo que él hizo. Él mató a este jefe de una familia, de una tribu de Israel, de la tribu de Simeón. Él lo mató porque con su actitud estaba propiciando que, imagínense, si él era jefe, pues ¿qué se podía esperar de los demás? Entonces Finés ajusticia a este hombre, ajusticia a esta mujer, y en ese momento la plaga que el Señor había desatado cesó. Lo que hay que rescatar es el principio. Dios espera que haya hombres como Finés, que están de verdad comprometidos con la santidad de Dios, que tienen celo de Dios y que no se van a callar en medio de una iglesia que lamentablemente se calla muchas cosas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto 4 principios para desarrollar un compromiso firme ante la pureza sexual. El primero de ellos es tema a la palabra de Dios. El segundo, no se justifique. El tercero, no sea tolerante con la falsa doctrina. Y el cuarto, arrepiéntase. Pastor Ángelo, ¿cuál sería el quinto principio que estudiaremos hoy? Quinto principio, aférrese a la victoria. Dice Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Bueno, el Señor concluye con una palabra de consolación para los que venzan y hace 2 promesas allí. Cristo promete darles 2 cosas. Número 1, el maná escondido, y número 2, una piedrecita blanca con un nombre. El maná escondido es un símbolo de la salvación, ya que el mismo Señor dijo en Juan 6:57 al 58. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿Qué es la piedrecita blanca? Bueno, en el Imperio Romano se tenía la costumbre de premiar a los ganadores de sus competencias deportivas con una piedrecita blanca con el nombre del vencedor. Esta piedra era su pase de entrada a un banquete que se celebraría para todos los vencedores y donde se recibirían pues premios adicionales. Pastor Ángelo, ¿cómo podríamos concluir el tema de hoy? Bueno, quiero decirles que Cristo se reveló a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos en su boca. La gracia y la verdad de Cristo, pues por medio del programa que estuvimos ayer y que tuvimos hoy, ya nos ha sido expuesta. Quizás usted ha tenido serios problemas con el pecado sexual y se esté preguntando, ¿cómo me va a tratar el Señor? Bueno, al igual que aquella mujer que cometió adulterio, el Señor hoy también quiere extenderle su gracia y su verdad. Vea lo que dice Juan 8:11. Nadie, Señor, Jesús le preguntó, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Nadie te condenó, y ella contestó, nadie, Señor, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Dónde está la gracia? Tampoco yo te condeno. En esa frase que Jesús le dice, ahí está la gracia, tampoco yo te condeno. ¿Pero dónde está la verdad? En no vuelvas a pecar. Estimado oyente, si usted se arrepiente, el Señor le perdona, el Señor no lo va a condenar. Pero el Señor le dice, no vuelvas a pecar. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, mañana tendremos nuestro espacio dirigido a la familia, 7 claves para un matrimonio extraordinario, así que no se la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602.
310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en el Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.